Damos por inaugurar este proyecto tan importante de la zona. Es una obra buenísima que nosotros teníamos varios años de estar detrás para ver si nos la podían hacer, porque estas eran unas calles sumamente maltratadas, llenas de polvo, de lodo, y ahorita todos los vecinos de este sector le estamos muy agradecidos a la corporación municipal. Viene a ayudarnos en todo, la comodidad, el ambiente que se vive aquí, y que estamos en un lugar, podríamos decir, céntricos ya. Hermano, todos los vecinos aquí ya nos pusimos de acuerdo de que cada uno va a estar teniendo su limpieza enfrente de su propiedad. Estamos muy felices compartiendo con los vecinos esa alegría de ver ya una calle muy bonita, que dará mucha comodidad, y ante todo pues para el desarrollo del municipio es importante que las calles estén bien adoquinadas. ¿Qué historias tenemos de cómo era antes esta colonia? Bueno, una colonia muy bonita con sus casas, pero lamentablemente había demasiado polvo y en tiempo de lluvia pues había mucho lodo. Pero es increíble, ¿verdad?, cómo este proyecto se llevó a cabo, y en realidad todos los vecinos de esta colonia, de este lugar, están muy complacidos por este proyecto. Creo que el hecho de que cada uno pues puso una cantidad económica, eso también les dará a ellos la oportunidad de apreciar el proyecto, porque muchas veces hacen proyectos y no los apreciamos. Pero yo creo que ellos estarán muy vigilantes para darle mantenimiento y sobre todo el cuidado que necesita para mantener la belleza de esta calle. Esto es una obra de mucho beneficio para nosotros los vecinos de acá, especialmente los niños, que ya no van a estar sufriendo el lodo, el polvo, y creo que es de mucho beneficio. Esperamos que, como este proyecto que fue apoyado por la municipalidad, podamos también ir avanzando en otros temas que tenemos de interés también para este sector. En este sector, ¿como cuántas familias fueron beneficiadas en la totalidad del proyecto? Fíjese que acá tenemos un total de 87 familias que estamos viviendo en este momento acá. Agradecimiento por el esfuerzo, sabemos de que el pueblo de Quiché necesita mucho apoyo, pero esperamos que su corporación, para que puedan seguir trabajando para el beneficio de Santa Cruz del Quiché.